Hola amigos del papel, vamos a terminar la semana de las novedades con este cómic histórico titulado El Manco de Lepanto, un cómic que está basado en la batalla famosa, la famosa y grandísima, que es la mayor batalla que vieron los tiempos, según describe su protagonista Miguel de Cervantes, que fue cuando perdió la movilidad de la mano, por eso se le conoce como el Manco, no porque hubiese perdido realmente la mano físicamente, sino que porque perdió la posibilidad de utilizarla. Nos encontramos ante un cómic histórico que tiene unos tintes, ya veremos, entre poéticos y demás, que está bastante interesante. Me ha entrado en el radar porque a mí siempre me han gustado todos los temas estos históricos y no sé muy bien cómo será el tratamiento. Creo que hay bastante rigor histórico según he visto algunas críticas, pero bueno, nos lo trae la edición es Serendipia. Estamos en su página web, nos dice que vale 14,90 euros y los autores son, vamos a ver por aquí, al guión Juan Mamayén y el dibujo color Jorge Tresancoras. Perdón que no me conozca el nombre, a partir de ahora ya me quedo. Jorge Tresancoras. ¿Qué nos dicen aquí? El Manco de Lepanto es una novela gráfica que nos transporta al corazón de la batalla de Lepanto a través de la mirada de Miguel de Cervantes, donde la crudeza de la guerra se mezcla con visiones poéticas y simbólicas. Ahí vemos que le quiere dar una visión muy centrada en uno de sus protagonistas, no tanto porque fuese como Juan de Austria o Álvaro de Bazán, sino porque la relevancia posterior que ha tenido el personaje, bueno, también porque participó y estuvo luchando, pero vamos, una sola persona. Pero la relevancia cultural, histórica, el autor de la primera novela moderna, por así decirlo, ¿no? El Quijote, pues estuvo en esa batalla. Y es que era muy de esa época, muy del siglo XVI, que los grandes literatos hubiesen sido grandes guerreros y grandes cristianos. Cosa que también se ve en este cómic, muchas referencias a su devoción religiosa, que obviamente, por que mucho le pese, grandes de los creadores, los grandes creadores de la historia, muchísimos creadores de la historia no eran ateos, eran religiosos, especialmente católicos. Y eso no les quitó ningún tipo de posibilidad, al contrario, les motivó a hacer grandes de sus logros y algunas de sus obras. ¿Qué nos cuentan? Vamos a entrar un poquito en la descripción, un poquito más en detalle. El Manco de Lepanto, bueno, esto es lo que nos hemos leído antes, entre visiones poéticas y simbólicas. La batalla de Lepanto, librada el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Patras, fue un momento decisivo en la historia de la guerra naval. Creo que es, hasta el momento, por supuesto, la mayor batalla naval de la historia, y creo que hasta la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de Normandía, la vez que, bueno, pues que realmente es una batalla naval, el desembarco es un desembarco, pero bueno. Enfrentó a la Liga Santa, una coalición de potencias cristianas en la que estaba encabezada sobre todo por los reinos españoles, bueno, el reino de Castilla, Aragón, bueno, el rey de España, contra el Imperio Otomano. Bueno, también estaba el Vaticano, Venecia, la República de Venecia y otras más, pero vamos, que la gran masa del ejército lo oponía España, gran interesada por el conflicto que tenía en el Mediterráneo. No vamos a entrar en tema histórico, a mí me interesa mucho este tema, he leído bastante y demás, pero bueno, que contra el Imperio Otomano y se considera una de los combates navales más significativos de la época del Renacimiento y posteriores, que es una de las mayores batallas navales de la historia. Miguel de Cervantes, poeta y novelista español, participó en la contienda siendo herido en la mano izquierda, lo que le valió el sobrenombre del Manco de Lepanto. Pero hubo otro Miguel de Cervantes que también fue herido en la batalla de Lepanto. Esta es su historia. A ver, no sé muy bien a qué hace referencia ese otro Miguel de Cervantes. Supongo que se refiere al Miguel de Cervantes fuera del poeta y novelista. Imagino que será el soldado. Bueno, tiene una historia tremenda, Miguel de Cervantes también. Y creo que a lo mejor se refiere más a eso, ¿no? Como el Miguel más personal, más, no tanto el autor, sino como la persona, ¿no? Y en este caso, el combatiente. Esto tiene un tamaño, es apaisado, ¿vale? El cómic es así alargadito, de 17 por 24 centímetros, 64 páginas. Lo tildan de novela gráfica, pero es que los términos de novela gráfica es de una obra autoconclusiva de cómic y tal.
normalmente con una extensión larga, pero bueno, 64 páginas también aceptamos. Público juvenil, a pesar de que tiene escenas bastante duras, obvio, es una batalla de Lepanto, fue bastante horrorosa. Pero bueno, público juvenil yo lo pondría, bueno, para todos los públicos, no, para todos los públicos no, juvenil y adulto. Encuadernación tapadura y guardas ilustradas. Papel impreso está procedente de fuentes sostenibles, estupendo, es sostenible y eco-friendly, estupendo. ¿Qué vamos a comentar? Pues bueno, vamos a echar un vistazo al tema gráfico y os comento un poco sobre... Claro, es que, a ver, hay que entender que la batalla de Lepanto es como una batalla terrestre. Hay una batalla naval, pero en aquella época todavía se entendía con las galeras y demás, no como posteriormente ya se verían con los navíos de línea, ataque a distancia, disparos de cañones, que también, pero en aquella época casi todavía se trasladaba la tradición antigua de atacar con galeras que muchas veces se empotraban entre ellas y se convertía en una batalla como terrestre pero encima del mar. O sea, tú tenías tropas, infantes de marina, por así decirlo, tropas embarcadas que se enfrentaban, pero en vez de en tierra, en unas plataformas enormes que eran las galeras. Problema de eso, que no tenía dónde huir. O sea, en el fondo, cuando en un ejército normal de tierra, cuando la cosa se pone complicada, la mayor parte de las bajas se produce durante la huida y la cosa es que los ejércitos tienen la posibilidad de huir, porque tienes terreno donde ir. Cuando estás en una barca que no tienes posibilidad de ir a ningún lado, estás jorobado, estás muy mal. Y el problema es que las escabechinas pueden ser terribles, porque cuando ya no puedes ir a ningún lado, pues ahí hay exterminio y destrucción. A ver, aquí tenemos el estilo gráfico que me parece muy interesante. Como me gusta cuando digo eso de tiene mucha personalidad. Sí, lo digo para diferenciar todos estos que trabajan de una manera genérica y no se nota si el autor es él o es otro. Y bueno, pues cuando hay elemento de diseño que en el tema del dibujo se nota la personalidad, ¿no? En la mano de ese autor que lo reconoce, pues cuando digo que tiene personalidad y estilo. Y este autor lo tiene y lo implanta en esta obra. Estamos viendo la portada, pero bueno, vemos aquí también una. Tiene un dibujo, un trazo muy vigoroso. A veces no, digamos, siempre cuando digo esto, entre comillas, dibujo sucio en el que no es relamido de líneas cerradas, todo, no, un poquito más abierto, como ves por ejemplo aquí, ¿no? En la batalla, mira cómo se ve el cañonazo, como le arranca el brazo a este, y bueno, el dibujo lo vemos, no voy a decir desdibujado, pero no sé si me entendéis, ¿no? Que no es relamido, que siempre cuando lo comento en esa línea creo que se me entienda, le da mucho dinamismo y al mismo tiempo yo creo que le va a venir bien a este cómic que dice que va a tener como visiones y va a tener momentos como poéticos, ¿no? Porque ese dibujo no tan asentado, no tan físico, te permite más fácilmente hacer evocaciones y elementos más, vamos a llamarlos espirituales o demás. Bueno, ya vemos aquí que es, pues eso, una batalla. Y bueno, tiene tres páginas para mostrar, pero bueno, más o menos te hace una idea de lo que te vas a encontrar. Aquí, sobre todo, lo estamos viendo con desarrollar en cuadros de texto. No sé si el resto de la narración será siempre así. Él hablando, tengo 24 años, la batalla de Lepanto ha comenzado para mí. Todo en primera persona, narrándolo con cuadros de texto. Imagino que no, que habrá también bocadillos. Si no, tampoco pasa nada. Yo no estoy en contra de eso. Me parece una manera de narrarlo. Harold Foster lo hacía así. Si el Príncipe Valiente básicamente es todo con cuadros de texto y sin cuadros, que era a pie o encabezado de página, ¿por qué nos vamos a poner a criticar a los demás, no? Yo creo que está chulo. Ha entrado en mi radar porque me gusta el tema histórico, me gustan los personajes, además especialmente tratados de la historia de España. Esta es una de las grandes batallas. El personaje de Miguel de Cervantes es muy interesante y parece que nos hacen una propuesta distinta y que tienen cosas que aportar sin caer en los clichés. Puede que tenga un aspecto antibelicista, puede ser, no lo sé porque no lo he leído, aunque al principio hace referencia, no lo habéis leído, pero bueno, en alguna de las páginas comenta, ha visto muchos conflictos entre Estados europeos, la búsqueda del poder como español, lo entiende ese conflicto como español, pero como cristiano no comparto. Ya te está dando una idea de que como cristiano él ya va a poner unas objeciones a este tipo de cosas. No sé si existe realmente esa referencia, que Miguel de Cervantes tuviese esa visión,
o es una que han querido darle los autores. En cualquier caso, o lo que os comentaba antes, no se puede separar nunca la gente de esa época del contexto religioso, y el pensamiento estaba orientado totalmente en ese sentido, y tendría bastante coherencia que también enfocasen en ese aspecto. Nada, simplemente era traer el cómic me parece interesante. Yo generalmente al canal traigo cosas que a mí me gustan. No voy a traer cosas que estén de mainstream simplemente porque estén muy de moda, que sea lo que más se vende, o sea lo que la gente en principio más prefiere. Este es mi canal. Si os gusta, pues suscribiros, darle like y todas esas cosas. Pero lo que voy a traer siempre son selecciones de las novedades que a mí me llaman la atención y que entran en mi radar porque me gustaría en algún momento comprármelo. Ponedme en los comentarios qué opináis vosotros y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.